Gracias por continuar con nosotros. En la hora de la verdad mencionábamos al inicio del programa y lo refrescamos para las personas que recientemente se incorporan a la hora de la verdad en esta noche, que en esta ocasión profundizaremos y conoceremos qué es lo que acontece en nuestro país referente a la trata de personas. El 25 de abril de este año, hace un par de días, en Honduras ya se aprobó la ley en contra de la trata de personas, ya que se había en algún momento, se habían hecho algunos intentos en el año 2006 para que se incluyera este como un delito dentro del Código Penal. Sin embargo, todavía no estábamos en consonancia con la legislación a nivel internacional y era necesario que Honduras formara parte de los diferentes tratados y convenios a los cuales está suscrito y sobre todo con el tema de los derechos humanos. Es interesante, bueno, más que interesante, es lamentable, pero es necesario saber que estamos hablando que la trata de personas es el tercer ilícito más rentable a nivel mundial, solamente lo supera el tráfico de drogas y el tráfico de armas, es decir, que el tráfico de personas es el tercer ilícito rentable, considerándose que al año se podrían obtener más de 10.000 millones de dólares a nivel anual, según estimaciones de las Naciones Unidas. Hoy conoceremos qué es lo que se está haciendo en Honduras, cuáles son las realidades a las cuales nos enfrentamos en nuestro país, y procedo sin más que decir a presentar las personas que nos acompañan en esta ocasión. A nuestro lado derecho nos acompaña el licenciado Gabriel Perdomo, quien actualmente es el gerente de programas de CHF Internacional. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias por invitarnos, mucho gusto. Para nosotros un placer. También nos acompaña en esta ocasión a nuestro lado izquierdo el abogado Jorge Valladares, quien es especialista legal, consultor nacional en la formulación del proyecto de ley contra la trata de personas en nuestro país. Abogado, gracias por estar con nosotros también. Un honor estar aquí con ustedes, licenciada. Para nosotros es un gusto. En un momento estaremos profundizando, conoceremos los detalles de todo este trabajo que se ha estado realizando, pues que ya es un hecho y con resultados prácticamente con aprobación en el Congreso Nacional hace algunos días, pero que para que los televidentes conozcan más y podamos familiarizar más al hondureño y hondureña que nos está acompañando a nivel nacional, presentamos un video solamente como introducción para que podamos conocer de qué es lo que estaremos hablando en esta noche. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y los jóvenes son sus principales víctimas. En Latinoamérica, millones de niños y jóvenes buscan una oportunidad, trabajo, comida, amor, aquello que la vida les negó. Aprovechando esas necesidades, muchos son engañados o forzados por delincuentes que los convierten en esclavos, en talleres, en los campos, en las calles y prostíbulos. ¿Vamos a quedarnos sin hacer nada? Yo no comía con ella, yo tenía que levantar todo y lavar los platos y dejar todo limpio porque después pues ella me mandaba a vender. El dinero se lo teníamos que dar a él porque pues si no también nos pegaba. Yo diría que normalmente las personas que hacen ese tipo de trabajo están obligadas con cierto jefe para que ellos tengan algo que comer. Hasta que un día se atreve a decirme, ¿tú trabajarías de prostituta para mí? Y yo así como que no. En ciertas partes los clientes preferían a las mujeres más chicas, a las niñas. Al día pasaba como con 30 o 40 clientes. Si ya no puedo violar a una, mejor me meto en un hotel donde hay una. Llegaron personas que nos dijeron, ¿quieren dinero para sus drogas? Nosotros les podemos dar dinero, pero tienen que hacer lo que nosotros les digamos. Una vez sí me traté de ir, pero ya veía la pistola aquí. La pistola aquí me la metió en la cabeza. Antes que me golpeara feo, su hija, la mayor, me dijo, ¿por qué no te vas? Y yo le dije, porque tu mamá me está vendiendo lo que es comida, que en otro lado yo no voy a tener.
Mucha gente sigue pensando que si una persona es trabajadora sexual siempre es por propia voluntad, pero ustedes no se han preguntado cuáles son los motivos que llevaron a ese adolescente a un prostíbulo o a pararse en el callejón. Cuando conozco a esta persona que me engaña, yo estaba en el parque de la ciudad. Yo tenía 13 y él 28 en ese entonces. En los mensajes él me decía que estaba enamorado de mí, que le había gustado y que le diera una oportunidad. Eso es lo que pues te llega, ¿no? Porque hay cierta costumbre, tu vida es así como que muy agresiva y cuando llega una persona y te dice te quiero, te amo, o eres muy bonita, pues prácticamente te bajas la luna y las estrellas en ese momento. Yo me sentía así como que muy presionada, así como que ya cásate conmigo o yo me quiero casar contigo, ¿no? El tratante establece un vínculo de confianza y dependencia con sus víctimas. Consigue envolverlas, engañarlas, conociendo exactamente sus necesidades. Así captura a sus presas. Pero lo que tenía él era de que me metía a veces cosillas en la cabeza, sutilmente. Él me empezaba a hacer preguntas raras. Me decía, oye mi amor, si tú trabajaras y ganaras más dinero que yo, ¿tú me dejarías? ¿Y qué pasaría si trabajaras? O yo siempre decía, ¿de qué? Dice, sí, en el sexo servicio. Y yo me quedé así como de... Dice, no, mi amor, no te preocupes, es broma. Hasta que un día se atreve a decirme, ¿tú trabajarías de prostituta para mí? Y yo así como que no, yo no quiero. Y me decía, pero es que te va a ir muy bien, vas a ganar mucho dinero. Es más, si trabajas para el otro año, empezamos a hacer nuestra casa. Y pues, si no quieres ayudarme, te vas a tener que ir. Y luego, pues así como de broma, pues me manda con una chica, ¿no? Ella en el autobús ya me iba diciendo más o menos cómo tenía que trabajar. Me iba terapeando que por las posiciones tienes que cobrar tanto, si te quedas a trabajar conmigo en el hotel te van a cobrar tanto, o si te vas al callejón, dependiendo, ¿no?, a qué lugar me aceptaran por la edad. Si bien las historias de Marcela y Laura parecen víctimas de un mismo tratante, no es así. La mecánica de la trata para explotación sexual siempre opera de manera similar. Primero viene el enganche, por medio del engaño. El siguiente paso es el traslado a otro lugar para alejar la víctima de su entorno. Y finalmente llega el acogimiento o recepción, tarea que en general realizan mujeres que ya son trabajadoras sexuales. La chica trató de convencer a la señora, a la jefa del hotel, que me dejara trabajar. No me dejó trabajar, en primera porque no era mayor de edad y porque no tenía credencial de lector. Él me dice que me fuera a sacar unas fotos infantiles a color y al día siguiente ya tengo credencial de lector. Ya tengo 18 años, cuando tenía 13. Y cuando el primer cliente me dice que vayamos al cuarto, vamos, y pues yo sentí bien feo, se me derramaron las primeras lágrimas, casi quería llorar, pero en ese lugar prácticamente yo no podía llorar, no podía hacer nada. Los 2 primeros días que trabajé, junté como 4,600 pesos y se los mandé a él. Si yo no juntaba la cuenta, eran golpes y golpes, no había otra. El problema de la explotación sexual de menores nos incumbe a todos. Ir a esos sitios, pagar por sexo con menores es delito. No lo olviden. Combatir la trata y explotación es nuestra responsabilidad. En ciertas partes los clientes preferían a las mujeres más chicas, a las niñas. ¿Por qué? Porque se veían más frescas, se veían como así como que una fantasía para ellos, ¿no? Y si ya no me puedo violar a una, pues mejor me meto a un hotel donde hay una, y pues prácticamente ahí estábamos, ¿no? Al día pasaba como con 30 o 40 clientes. Y yo me decía, ¿por qué sigues así? ¿Por qué no te vas?
muchas historias que me contaban de que las chicas se iban o trataban de escaparse y amanecían muertas. Yo conocí a narcos, conocí a secuestradores y conocí a francotiradores. Imagínate el pavor que tenían de solo pensar tantito, si yo me iba, ¿qué me iba a pasar? Gracias a Dios no estuve mucho tiempo y pues logré salir de allí por un operativo. Si no, de lo contrario, pues quién sabe cómo lo iba a hacer para denunciarlo, porque siempre tenía alguien que estaba al lado mío cuidándome o vigilándome estando en el callejón si no estaba con esa persona. Marcela y Laura están a salvo en la recuperación. Sin embargo, hay miles de niñas y adolescentes que hoy viven lo que ellas sufrieron. Conocer el problema es el primer paso para prevenirlo. Normalmente las personas comprendemos, entendemos que la trata de personas tiene que ver únicamente con la explotación sexual, como es este video o como lo expresa este video que acabamos de visualizar. Sin embargo, en Honduras ya con esta ley de trata de personas se incluyen todos los elementos que caen sobre este delito. Me gustaría que en este caso el abogado Valladares nos profundizara un poco en los antecedentes y bueno, los avances a los cuales hemos llegado hasta este momento en nuestro país. Efectivamente, el delito de trata de personas en Honduras, a partir de esta nueva legislación, tiene una connotación más en armonía con la normativa internacional. Es el Convenio de Palermo de Naciones Unidas el que establece internacionalmente que este delito no se debe de circunscribir a la explotación sexual comercial, sino que debe abarcar otras modalidades. Efectivamente, como usted lo reseñaba, desde el año 2006 en Honduras, el Código Penal por primera vez en Honduras tiene este tipo penal. Y esta reforma recientemente aprobada incluye otras modalidades, como por ejemplo la servidumbre, la esclavitud o prácticas análogas, los trabajos o servicios forzosos, la mendicidad, el embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de 18 años para efectos del crimen organizado. Todas estas modalidades hacen que Honduras esté en consonancia y en armonía con las disposiciones del derecho internacional. Pero más que apegarnos a esa normativa, como ustedes acaban de apreciar en el video, la trata de personas implica un aspecto muy importante. Generalmente la víctima, cuando es captada, como muy bien lo explica el video, no sabe la finalidad a la cual la oferta de trabajo o la oferta de traslado de un país a otro le va a implicar. Y es ahí justamente donde es la importancia de la prevención de este delito. Poder prevenir a tiempo, poder informar a la población de que Honduras, por ejemplo, es un país más que de destino, es un país de origen y es un país de tránsito de la trata de personas. Entonces, este delito tiene una característica muy importante que la población debe saber. Es un delito transnacional. Inicia con la captación, continúa con el traslado y definitivamente la finalidad es el lugar donde hay una demanda de estos distintos fines. ¿Normalmente en qué países se generan los destinos? Sí, mire, en el caso de Centroamérica es común que la persona sea captada, por ejemplo, en Honduras, trasladada por el corredor terrestre Guatemala-México con destino a Estados Unidos. Esa es una de las vías, pero pueden existir otras, depende de la modalidad, ¿no? Y el fin de la trata. Pero generalmente las rutas, por ejemplo, en el caso de explotación sexual, es el corredor Honduras-Guatemala, México, Estados Unidos. Y también Honduras, Islas de la Bahía, el Caribe y Europa. España y otros países europeos son también lugares de destinos.
Honduras también, como lo decía antes, es un país de tránsito. Personas que vienen de Colombia, por ejemplo, que es muy frecuente, Costa Rica y otras nacionalidades pueden utilizar Honduras simplemente como un lugar temporal en el tema de la explotación sexual. Las otras modalidades son mucho más complejas y ahí sí, Honduras puede ser un, digamos, no destino, pero sí un lugar de origen para estas otras modalidades. El trabajo forzado, la adopción irregular, es un tema que en el país se debe profundizar No sé con si mucho podemos más explicar, seriedad. no sé si podemos explicar quizás estos items, por ejemplo, a qué nos referimos con adopción forzada, a qué nos referimos con embarazo forzoso, a qué nos referimos con cuál era las otras cosas, Trabajo forzado. trabajos forzados, o sea, a qué nos referimos quizás para que las personas puedan comprender y de repente puedan detectar cuáles acciones o qué personas conocen que de repente podrían ser víctimas de la trata de personas, que ya está regulada en nuestro país, y en un momento conoceremos las penas y también conoceremos un momento los programas o el trabajo que está realizando CHF directamente. Muy bien, efectivamente. El análisis de la finalidad de la trata depende de la modalidad. Eso es, sin lugar a dudas, un aspecto muy importante. Adopción irregular, por ejemplo. Vamos a tomar algunos como ejemplo. La adopción irregular se produce cuando un niño es dado en adopción sin seguir los procedimientos adecuados, es llevado a un tercer país, generalmente, y con ese fin, en realidad el niño o la niña no es sujeto de una adopción para ser incorporado a una familia, sino que es sujeto en realidad para una finalidad completamente distinta. Dado que en el país de origen, en este caso Honduras, por ejemplo, no se siguieron los procedimientos o se siguieron los procedimientos pero no se le da un seguimiento internacional a esa adopción. Esta variable de trata en el país desafortunadamente está bastante expuesto. Los niños y niños que son dados en adopción en Honduras. ¿Por qué? Porque Honduras no hace un seguimiento de las adopciones internacionales. Entonces, esta carencia de un mecanismo de seguimiento de la adopción otorgada en el país produce flancos abiertos. Uno de ellos es hacia dónde van esos niños y esas niñas. Usted anualmente en Honduras, la estadística dice que entre 100 y 150 niños son dados en adopción. Pero usted puede acudir al ente estatal que las autoriza, que en este caso es el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, y es una constante que usted no tiene una respuesta como un ciudadano interesado, digamos, en las adopciones que han sido otorgadas en el país, que pueda pedir esa solicitud. Hay varias leyes que lo permiten, de solicitar esa información de dónde está ese niño, dónde está esa niña y en qué condiciones se encuentra en el país en donde supuestamente iba a encontrar un seno familiar. Esta brecha abierta de nuestra legislación, debido a que el seguimiento internacional que hace Honduras de las adopciones otorgadas en el país es una puerta abierta para la trata con otras finalidades. O sea, esta persona, este niño y esta niña puede tener un fin desafortunadamente trágico. Esta es una variable, por ejemplo. Cuando en el país de destino no existe un órgano que le dé seguimiento y cuando en el país de origen no se preocupa por dar un seguimiento internacional. Al respecto, y para citar con más precisión esta aseveración que parece fuerte, el Comité de Derechos del Niño ha hecho reiterados llamados al Estado de Honduras para que suscriba el convenio de la Haya sobre el seguimiento de las adopciones internacionales. Este convenio permite a que el estado de destino de los niños y niñas que han sido dados en adopción en el país reporte periódicamente si ese niño se encuentra bien,
si está acogido por una familia y si esa familia le ha dado la protección de vida. Este es solamente un ejemplo de los casos o finalidades de trata que estamos citando. Cuando hablamos de embarazo forzado y matrimonio forzado, por ejemplo, ¿a qué nos referimos también? Pues común y vulgarmente se conoce como alquiler de vientres, ¿no? En el caso de embarazos forzados. En el caso de matrimonios forzados, son aquellos matrimonios que aparentan revestir una formalidad legal, pero que en realidad se coluden con redes internacionales que tienen como finalidad la explotación sexual o el trabajo forzado o cualquier otra forma de esclavitud ligada a estas variables. En el caso del alquiler de vientres, como comúnmente se conoce, ¿verdad? El embarazo forzado, pues lleva esa misma finalidad. Se utiliza a un ser humano con la finalidad de una procreación que está pactada, que tiene una mediación económica y que tiene una finalidad además, obviamente, ilegal, porque la persona que prestó su vientre en realidad lo pudo haber hecho voluntario, lo pudo haber hecho con un pago de por medio, pero esto está prohibido en la legislación internacional. ¿Qué nos puede profundizar en este caso, licenciado Perdomo, precisamente con el trabajo que realizan actualmente el CHF Internacional, y también si nos puede compartir un poco el esfuerzo que han estado realizando con diferentes instituciones para que en Honduras ya esta ley sea una realidad y por supuesto cuáles son las expectativas que se tienen? Bien, cabe decir que en el país ha estado funcionando desde prácticamente el año 2000 la Comisión Interinstitucional de Lucha contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata, que es una entidad que aglutina a organizaciones de la sociedad civil, y ahí nos incluimos nosotros como una organización no gubernamental internacional, pero también ONGs nacionales, y de igual manera hay presencia del sector privado, especialmente a través de la Cámara Nacional de Turismo. Asimismo, diferentes organizaciones del gobierno, los mismos operadores de justicia están ahí representados. De hecho, en la actualidad y desde hace algunos años, la coordinación de la Comisión Interinstitucional está a cargo de la abogada Nora Urbina, quien es la fiscal especial de la niñez, pero de igual manera ha habido y continúa habiendo un liderazgo muy marcado de parte de profesionales de la Secretaría de Seguridad, como la general Mirna Suazo, por ejemplo, pero de igual manera otras señoras muy identificadas y muy solidarias con esta causa, como doña Marta Bonilla de la Secretaría del Interior y Población, y otras que se me escapan ahora, pero igualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección de Migración, en fin, y otras entidades del Estado, dado que este es un fenómeno tan complejo que se requiere pues de la articulación de esfuerzos entre diferentes sectores y actores, es decir, en una problemática tan compleja nadie sobra, ¿verdad? Al contrario, todos sumamos y todos aportamos. En lo que a CHF compete, lo que podemos decir es que desde el año 2009 nos sumamos al esfuerzo que la Comisión Interinstitucional realiza para dar una respuesta ante la problemática que tenemos en el país en el tema de trata de personas, y lo hicimos en su momento también canalizando recursos, en este caso de la cooperación de uno de nuestros donantes, en este caso el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y a través del cual implementamos un programa orientado a brindar servicios integrados de protección a las víctimas. Cabe señalar una respuesta efectiva a las víctimas, y que por cierto lo contempla perfectamente la ley que fue aprobada recientemente en el Congreso Nacional de la República, es la asistencia integral o la atención integral a la problemática de la trata de personas. Y ahí entonces nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver con prevención, ¿verdad? Podemos hablar de las 3P, digamos, las 3P de la trata, que son la prevención, que es ahí donde sentimos que podemos hacer mucho, porque si prevenimos, si sensibilizamos, si hacemos que la comunidad, que los medios de comunicación, que los padres de familia, que los maestros, etcétera, hagan ese rol de prevención, de alertar, digamos, estaríamos evitándonos sin duda sufrimiento de muchas personas, no solo de niños y no solo de mujeres, sino también de hombres y de personas adultas.
Entonces, la prevención es fundamental. De hecho, lo que ahora estamos haciendo aquí mismo en su prestigiado programa, Marcela, es prevención. Estamos sensibilizando, estamos difundiendo el tema. Asimismo, vale decir, cuando ya una persona ha sido víctima, necesita servicios de protección. Y cuando decimos servicios de protección, estamos hablando de proporcionar a esas víctimas centros u hogares de protección, lugares donde se les proporciona desde lo que es ayuda humanitaria o alojamiento, alimentación temporal, pero igualmente asistencia psicológica, atención médica, asistencia psiquiátrica en algunos casos, porque dependiendo de la magnitud y de la modalidad de trata, el trauma que esta persona ha sufrido, pues requiere de repente alguna atención más especializada. Pero luego también tenemos la otra P, que es importantísima y que en este caso compete, si bien compete llevarla a cabo a los operadores de justicia, nos referimos a la persecución de los criminales, de los tratantes, pero también los diferentes actores jugamos un rol en el sentido de canalizar las denuncias, ¿verdad?, ante los operadores de justicia. Y para clarificar ante la audiencia, cuando decimos operadores de justicia nos estamos refiriendo fundamentalmente a los fiscales del Ministerio Público, a la policía que se debe encargar de hacer las investigaciones pertinentes y por supuesto de los jueces, ¿verdad? Es decir, el sistema judicial para aplicar la ley. En este sentido, al disponer ahora de un instrumento, una normativa jurídica que abarca todas estas modalidades, los operadores de justicia tienen una herramienta valiosa. Sin embargo, esta herramienta debe ser complementada en términos de acciones de protección también hacia esas víctimas, porque mucha gente no quiere denunciar, ¿verdad? O porque le da miedo, ¿verdad? Porque teme, evidentemente, las represalias de repente, porque quien la victimizó normalmente, y como vimos en el video anteriormente, conocen su contexto, conocen a su familia. Es más, en muchas ocasiones el tratante es alguien muy cercano a la familia, muy cercano a la familia, y que de hecho la familia en algunos casos ni siquiera se da cuenta que esa persona de repente, dice que amigo de la familia, está victimizando a alguien de esa misma familia, y bajo amenaza de que si esta persona denuncia, no solo le va a hacer daño a ella o a esta persona, sino también a miembros de la familia. Una consulta, nos menciona el apoyo que se realiza precisamente de reinserción o de reincorporación a las víctimas. Sí. En Honduras, ¿cuántos de estos centros hay o cuántas de estas opciones hay en nuestro país? Esa es una pregunta. Sí. Y la otra, ¿se tienen estadísticas Sí. de cuántos hondureños, hondureñas son rescatados quizás y que actualmente toman este apoyo que se ofrece por parte de estas instituciones? Bien, en relación a la primera pregunta, me faltó decir que además de 3P, también la trata se puede ver desde la perspectiva de las 3R, que son el rescate, la rehabilitación y la reinserción, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que el rescate es la actividad que corresponde también a los operadores de justicia. La rehabilitación, digamos que es donde las organizaciones no gubernamentales podemos hacer un aporte, sumando más bien al trabajo que el mismo Estado puede hacer, y de hecho que lo hace en alguna medida. Y la parte, por supuesto, también de reinserción social o socioeconómica, porque no solo se trata de rescatar a alguien, de sacarla de repente de una situación donde fue victimizada, pero que hay que investigar por qué llegó a esa situación de ser víctima. Eventualmente, y en la mayoría de los casos, una persona puede estar expuesta a ser víctima por su misma situación socioeconómica, por estar en una situación de vulnerabilidad social y económica, en donde se le presentan ofertas, en donde se le presenta algo atractivo y que aparentemente le va a ayudar a salir, por así decirlo, de la pobreza, pero que en lugar de ser una solución, más bien es una trampa. Entonces, cuando hablamos de rehabilitación, de reinserción, estamos hablando de procesos que ayuden a desarrollar capacidades en estas personas que les permitan precisamente poder retornar en la medida de lo posible a llevar una vida normal, digámoslo, ¿no? Porque el trauma es algo que difícilmente lo va a superar a lo largo de su vida, según nos lo han dicho los psicólogos, los psiquiatras, pero que en la medida de lo posible le permite, digamos,
volver a ser una persona productiva, digamos, una persona que puede hasta llegar a casarse, independientemente de cuál haya sido su situación, el problema vivido, y formar una familia, y ser una persona, digamos, útil a la sociedad, a la familia y a la sociedad. En cuanto al tema de estadísticas, sí es interesante, justamente dado que el fenómeno es tan complejo y que en muchos casos la mayoría de las personas de repente que son víctimas ni siquiera saben que son víctimas. Es más, a través de la experiencia que en CHF y en alianza con otras organizaciones como Casa Alianza misma, el Proyecto Victoria, la Fundación Unidos por la Vida, las Hermanas Escalabrinianas y la Institución Salesiana de Honduras llevamos a cabo, nos dimos cuenta, primero, que en algunos casos las víctimas no consideran al victimario como alguien que les hace daño, sino al contrario, lo ven como el amigo, como la persona que les ayudó a conseguir una oportunidad, y no se dan cuenta que esa persona se está aprovechando de ellas y que está obteniendo un beneficio de ellas. Tuvimos un caso, por citar un ejemplo, de unas jóvenes en Comayagua que estaban siendo explotadas sexualmente en un lugar, fueron rescatadas por la fiscalía se puso en contacto con nosotros, enviamos a psicólogas del programa a atenderlas, a ofrecerles un centro de protección, un lugar donde pudieran estar por un tiempo y donde pudieran aprender algunas cosas, desarrollar algunas habilidades, unas destrezas para que pudieran generar ingresos, digamos. Y saben que nos dimos cuenta lamentablemente que después algunas de esas muchachas habían decidido volver a ese lugar, porque en este caso no eran menores de edad, eran mayores de 18 años y además, bueno, nadie las podía obligar pues a dejar de hacer lo que estaban haciendo, aunque se trató de hacerles ver que era algo inhumano y que no era justo a lo que les estaban sometiendo, pero algunas dijeron, es que en nada de lo que hagamos vamos a ganar lo que ganamos aquí haciendo lo que hacemos. Eso es duro y nosotros sabemos que fue también, digamos, para los fiscales que hicieron el trabajo con policías, que lo hicieron con conciencia de ayudarles, también fue un golpe para ellos, porque en algún momento estas muchachas más bien estaban enojadas con las autoridades que estaban tratando de sacarles de ese lugar. Pero entonces, al decir estadísticas, podemos contabilizar estadísticas, digamos, de los casos que nosotros atendimos. Y en el caso del programa que implementamos del mes de mayo de 2009 al 31 de enero del 2011, nosotros registramos un total de 318 víctimas de trata de personas en Honduras y clasificadas en diferentes modalidades, clasificándolas también por sexo, masculino, femenino, y también clasificándolas si son menores de 18 o si son mayores de 18 años. Y puedo compartir al menos estas estadísticas, aunque insisto, creemos nosotros que esto solo es de repente la punta de un iceberg, pero que hay mucho más en la medida en que trabajemos en sensibilización, en dar a conocer, en dar a conocer más, digamos, la línea de denuncia que ya existe en la policía, que es la línea 101, a través de la cual, pues, los ciudadanos pueden y deben interponer sus denuncias, ¿verdad?, para que las autoridades investiguen y hagan lo pertinente. En la modalidad de trabajos forzados, por ejemplo, y más específicamente, jóvenes utilizados para hacer ciertas actividades vinculadas al crimen, nos encontramos con una estadística de 51 personas jóvenes, digamos, mayores de 18 pero menores de 30 años, que fueron atendidas en el marco del programa y que de alguna manera habían sido obligados, coaccionados, amenazados para hacer ciertas tareas, incluyendo llevar pequeñas cantidades de droga, pero también privar de la existencia a otros seres humanos, bajo amenaza de que de no hacerlo, ellos mismos sufrirían las consecuencias o sus familias. Y de hecho, supimos de algunos casos de jóvenes que fueron el único sobreviviente de su familia porque efectivamente les cumplieron la amenaza en este caso. Y por supuesto, menores de edad, en este caso contabilizamos 3 en el caso de hombres, y en el caso de mujeres registramos
3 mujeres mayores de 18 años que también fueron victimizadas en la modalidad de trabajos forzados en este sentido. En el caso que más sobresalió en nuestro proceso de atención fue el caso de la explotación laboral, en donde 42 menores fueron víctimas de esta modalidad, y la diferencia para 230, 188 personas. Tuvimos un caso también de una joven que todavía no había cumplido los 18 años, que detectamos que había sido víctima de servidumbre, una modalidad que combina varias cosas, porque ahí ni siquiera hubo adopción, sino que fue una cosa terrible. Esta muchacha se puso en contacto con nosotros gracias a que también habíamos habilitado una línea telefónica para denuncias de celular, y una psicóloga del programa, en el caso de San Pedro Sula, fueron hacia allá a atenderla, y se conoció que ella fue regalada siendo una niña, una bebé, cuando su mamá, después nos dimos cuenta porque se atendió y se logró el reencuentro con la familia. El papá era alcohólico. Estamos hablando de una comunidad remota del país, en el occidente. El papá era alcohólico, la mamá, estando muy enferma, se fue a requerir asistencia médica a Guatemala, que le quedaba más cerca, y mientras la mamá no estaba, el papá regaló a la niña. La mamá nunca supo a dónde, quién tenía a su hija, a quién se la habían regalado. Y entonces lo triste de este caso es que esta niña nunca fue a la escuela. Nunca la mandaron a la escuela. Y era prácticamente, como decimos así vulgarmente, la criada. O sea, no era una empleada doméstica que tenía derechos, sino que simplemente era la encargada de hacer oficios. Nunca fue a la escuela. Es más, esa joven en su vida ni siquiera había usado un cepillo dental. O sea, hubo que ayudarle para reconstruirle también su dentadura, enseñarle a leer y escribir, ponerle en un programa, ¿qué le digo? Y también ayudarle a desarrollar otras habilidades. Ella aprendió belleza. Un proceso en contra de las personas que la tenían en esta situación. En este caso, nosotros no podemos forzar, porque hay un protocolo también en este sentido. Si la persona no quiere hacerlo, no podemos obligarla. Y justo estando con nosotros, ella alcanzó la mayoría de edad, los 18 años, porque no tenía ni siquiera una partida de nacimiento. Logramos conseguirla, le damos a tramitar su identidad, y lo que más al final nos satisfizo fue saber que hubo un reencuentro con su madre en este caso, ¿verdad? Y hoy por hoy sabemos que es una persona que lleva una vida, pues yo diría mentalmente sana, ¿verdad? Y pienso con todas las posibilidades de hasta llegar a casarse, si es que no lo ha hecho en este lapso, y de, bueno, ser una persona de bien, ¿verdad? Pero estos solo son algunas de esas estadísticas. En cuanto a los centros de protección que existen hoy en día, únicamente existen para niños, y es el caso de Casa Alianza, que dispone de un centro, ¿verdad? Obviamente no tiene toda la capacidad de absorber la demanda, digámoslo, de víctimas. Y la otra instancia, que además tiene un mandato legal, que es del Estado, es el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, pero que sabemos que tiene muchas carencias. Desafortunadamente, el Estado no dispone de centros de protección para personas adultas. Solo fue en el marco de este programa, digamos un programa piloto, donde existieron 4 centros de atención a personas adultas, que fueron los centros del Proyecto Victoria en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, que el Proyecto Victoria pues existe hace más de 35 años, y que adecuaron su metodología de atención a personas adictas a drogas y alcohol, e incluso a pandilleros. Lo adaptaron para poder también ayudar a personas que habían sido víctimas de trata. Y en el caso de las mujeres, habilitaron centros de protección, las hermanas escalabrinianas, que son las mismas hermanas que lideran los centros de atención a los migrantes retornados en los aeropuertos. Me estoy refiriendo a la hermana, a Sor Valdet Willeman, por ejemplo, al igual que a Sor Lidia Mara Silva y otras hermanas de su congregación. Aquí en Tegucigalpa habilitaron un centro, y en San Pedro Sula la Fundación Unidos por la Vida también habilitó un centro para mujeres. Esta fundación es la fundación que lidera el obispo Rómulo Emiliani,
igual desarrollaron metodologías y tienen la experiencia para en una siguiente etapa, en cuanto se disponga de fondos, poder volver a brindar atención, porque sí es parte de la atención integral al fenómeno, al delito. Bueno, en un momento podremos conocer cuáles son las penas para las personas que incurran a este delito en nuestro país, esto en consideración a la ley que ya se aprobó hace algunos días en nuestro país. Pero tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos casi de inmediato para ya las consideraciones finales por parte de nuestros invitados. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en esta noche. Ya estamos en la recta final de la hora de la verdad, el momento en que conoceremos por parte de nuestros invitados esos detalles que no hemos abordado en el primer segmento, pero que son importantes para las personas de conocimiento, para las personas que nos están acompañando en esta noche. Iniciamos con el abogado Valladares. Sí, efectivamente, dentro de los temas por abordar y que, digamos, es importante difundir entre la población, es la pena que merece este delito. El Congreso Nacional en sus debates previos a la aprobación, pues consideró desde luego una escala, ¿no? Como es normal en el derecho penal. Recordemos que esta ley viene a sustituir el artículo 149 del Código Penal, y este nuevo tipo penal sanciona con una pena de 10 a 15 años y una multa de 150 a 250 salarios mínimos a la persona o grupo de personas, ¿verdad? Porque hay que hacerlo ver, que se ven involucradas en este delito. Además, hay algunas agravantes que se deben de considerar, como por ejemplo, si la persona víctima es menor de 18 años, si se comete este delito en condiciones de, obviamente, una sobreexplotación, como el caso de someterlo a condiciones que le hagan recaer en alguna discapacidad o en alguna enfermedad que sea mortal, si se hace abusando de confianza, y otras agravantes que desde luego hacen de este delito pues una pena superior a la antes expresada. Es importante hacer ver que este es un delito en el que la persona generalmente, como ya se dijo antes, no se da cuenta de la finalidad última a la cual va a ser explotado. Por eso es fundamental que la población entienda que esto es una realidad, está sucediendo en Honduras, en todas las modalidades antes expresadas, y es importante utilizar los canales que disponen los organismos gubernamentales y no gubernamentales para hacer conocimiento de la población. Finalizaría diciendo que en relación a la vigencia de esta ley, que obviamente es a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dentro de unos días esperamos, la modalidad de trata son una realidad. Hemos conversado hasta ahora con énfasis cómo se da nacional e internacionalmente hacia la explotación sexual, pero las demás formas y modalidades de la trata en Honduras van a ser sancionadas con la misma rigurosidad con que se da la explotación sexual comercial. Por eso es importante hacer ver que esto es un reconocimiento a una realidad social que se expresa en casos, como ya lo citó el licenciado de CHF, es una realidad extendida, es una realidad que se da estadísticamente en nuestro país y que a partir de la vigencia de esta ley va a ser sancionado duramente en nuestro territorio. Bien, gracias, abogado. Licenciado, perdón. Bueno, yo quisiera recalcar que hay una línea para denuncias adscrita a la Policía Nacional y es la línea 101, ¿verdad? Cualquier persona puede marcar el número 101, la llamada es gratuita y confidencial, ¿verdad? Porque es importante la cultura de la denuncia, ¿verdad? Para que se le pueda dar curso a la investigación y lo pertinente. Lo otro es que, como bien lo apunta el abogado, la ley entra en vigencia a partir de que se publique en la Gaceta, luego de que en un plazo máximo de 10 días después de que ha sido aprobada en el Congreso, el presidente la sanciona, ¿verdad?
Perdón, pero además la ley debe ser reglamentada en un lapso de 60 días máximo después de haber sido publicada, y decir que la comisión interinstitucional que ha dado lugar o que ha impulsado esta ley y estos esfuerzos, coordinar estos diferentes esfuerzos, porque hay otras iniciativas, otros proyectos, diferentes actividades que realizan. Esta comisión estará adscrita como una entidad desconcentrada a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Y finalmente, es decir que para un abordaje integral y para una mejor respuesta a un delito tan complejo, es fundamental que todos los diferentes sectores nos articulemos, ¿verdad? El sector privado, el sector gobierno, las organizaciones no gubernamentales, y aquí quiero destacar, fundamentalmente nos pueden ayudar muchísimo a llevar el mensaje de prevención, de orientación, ustedes los comunicadores sociales, con quien hoy justamente hemos estado conversando con usted, Marcela, que hacen una labor increíble de orientación hacia la población y que con quienes esperamos seguir contando, ¿verdad? Con su apoyo en las diferentes actividades para dar a conocer y para difundir y elevar el nivel de conciencia pública que hay sobre este tema. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Solamente quería preguntar algo. ¿Qué pasa? Porque incluso lo mencionaron ambos. ¿Qué pasa con estas personas que son víctimas de la trata de personas y que son obligadas a cometer ilícitos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que es obligada de repente a privar de vida a otras personas por amenazas? ¿Qué pasa con las jovencitas también que están obligadas a meterse el tema del narcotráfico, igual por amenazas? ¿Qué pasa con estas personas al momento de ser juzgadas? Cuando estas personas son rescatadas, digamos, o tienen acceso a los operadores de justicia o a instituciones que les brindan servicios de protección, y si se demuestra que efectivamente estas personas fueron obligadas a cometer ilícitos o cometieron ilícitos estando bajo una situación de trata, según el protocolo de Palermo que se ratifica, o que más bien Honduras ha ratificado, pero que hoy queda mejor plasmado en esta ley contra la trata de personas, estas personas que hayan cometido esos delitos bajo esa situación no pueden ser juzgadas por estos delitos. Muy bien, solamente eso que quedaba como una interrogante. Gracias, licenciado. Muchas gracias a usted. Perdomo, gracias, abogado Valladares, por acompañarnos en esta noche, por hacer tiempo y compartir con el teleauditorio de la Hora de la Verdad este tema, precisamente para crear conciencia, pero más que todo para poder informar y que sepamos qué es lo que sucede en Honduras, bueno, y cuáles son las herramientas legales o el marco legal que en este caso sustenta este delito, que es una realidad a nivel internacional y que, bueno, Honduras no está exenta. Sin más que decir, gracias por su preferencia. Mañana lo invitamos siempre en punto de las 10 de la noche. Felicidades de antemano en el Día del Trabajador. Estamos a unos minutos de iniciar el 1 de mayo. Estaremos ya esperando las actividades que se desarrollen a tempranas horas de la mañana y por supuesto en la Hora de la Verdad mañana estaremos conociendo cuáles fueron las conclusiones de las mismas. Con su permiso.